La historia de la humanidad ha estado siempre plagada de largos conflictos y eternas luchas de poder con el objetivo de perseguir grandes éxitos perpetrados por grandes señores. Ya bien estuvieran compuestos por guerreros o campesinos, el uso de grandes ejércitos ha comportado un cambio en la evolución de la humanidad, y a medida que el ser humano cambiaba, también lo hacía la industria de la guerra. Durante la Edad Media, existieron múltiples maneras de reclutar y organizar un ejército capaz de marchar contra el enemigo y enfrentarse a todos los peligros que ello conllevaba. La propia marcha hacia el frente, luchas internas de poder, inclemencias del tiempo e incluso enfermedades mortales hacían que el reclutamiento de levas y soldados inexpertos condicionara enormemente el destino de un combate. Por ese motivo, además de convertir la guerra en un desafío para experimentados caballeros, se comenzó a utilizar guerreros provenientes de reinos extranjeros con tal de poder configurar un ejército profesional capaz de condicionar enormemente el resultado de un conflicto. Ejemplos como la Guardia Varega en el Imperio Bizantino o caballeros cristianos como el Cid fueron claras evidencias de que el empleo de fuerzas mercenarias en la lucha contra el enemigo resultaban más determinantes que la propia proporción numérica. Durante el siglo XIV, el contexto bélico que vivía la Europa feudal generó una gran cantidad de aventureros, vagabundos, bandidos y caballeros menores que vagaban por los caminos en pequeñas bandas en busca de fortuna, y con el tiempo, estas bandas se organizaron en grandes entidades llamadas compañías libres, soldados muy cotizados en tiempos de guerra por su gran ferocidad y espíritu de lucha, pero por el contrario, una vez terminados los conflictos, resultaban una auténtica molestia en tiempos de paz, ya que no tenían un hogar al que regresar, dedicándose posteriormente a obtener riquezas a través de la rapiña, la extorsión y el saqueo de aldeas y castillos. En la península ibérica, la resolución de conflictos por medio de las armas fue algo casi constante en todos los reinos peninsulares, ya que las campañas entre cristianos y musulmanes provocaba que la población civil vieron cómo sus aldeas eran destruidas por la guerra, por lo que muchos eran quienes debían aprender a sobrevivir por sus propios medios. Es en este contexto donde, a causa de los ataques musulmanes a los valles pirenaicos, muchos pastores se vieron obligados a sobrevivir en las duras condiciones que ofrecían las montañas del norte de la península. Al no disponer de hogar, aprendieron a vivir de la tierra, a soportar la dureza del clima y a dormir al raso en el Pirineo, hecho que comportó que con el paso del tiempo las nuevas generaciones creciesen en las condiciones más duras de la época, siendo el saqueo, la guerra y la supervivencia extrema el único modo de vida conocido. La presencia de estos guerreros fue pronto conocida tanto por señores aragoneses como musulmanes, quienes para referirse a ellos utilizaron la expresión almogávar, palabra proveniente del Islam al-mujábir, expresión que significa portador de noticias o exploradores, ya que muy pronto estos guerreros fueron utilizados por ambos bandos para configurar tropas de infantería ligera y acabar constituyendo con el tiempo una de las mejores tropas de la Baja Edad Media. Su equipación era simple pero efectiva. Aun a pesar de contar con una mínima jerarquía, la mayoría de almogávares combatían a pie, con una lanza corta llamada azcona, un alfanje, un cubrecabezas y un cuchillo llamado coltell, y al luchar, además de gritos desgarradores, golpeaban sus armas con piedras para hacer saltar así grandes chispas, por lo que generaban un gran miedo entre sus víctimas. Los almogávares hicieron su primera gran aparición en la conquista de Zaragoza y ya demostraron su gran fuerza, siendo su ataque documentado tanto por reyes cristianos como musulmanes, y a medida que las fuerzas peninsulares avanzaban dentro del territorio de Al-Ándalus, la fama de estos guerreros fue creciendo progresivamente, siendo unas unidades indispensables en la lucha que mantenía la corona de Aragón contra sus enemigos, pero este servicio resultaba un arma de doble filo, ya que así como estos guerreros eran letales en la guerra, eran igualmente molestos en época de paz, lo que suponía que darles hospedaje equivalía a contar irremediablemente con la aparición de disturbios y saqueos por todo el territorio peninsular. Este problema fue afrontado por el rey Jaime II de Aragón, quien, decidido a proseguir la expansión de la corona a lo largo del Mediterráneo, consideró viable la opción de destinar a las tropas almogávares hacia las guerras que mantenían el reino de Sicilia. Estos conflictos sirvieron para afianzar a los reyes aragoneses en las tierras del Mediterráneo, tan deseadas por otros pueblos por la de beneficios que el comercio ofrecía, pero al terminar las luchas en Sicilia, el rey Federico III de Aragón contempló nuevamente los desórdenes provocados por toda la isla a consecuencia de mantener en ella a los almogávares, ya que al firmar la paz entre aragoneses y franceses, estos se quedaron sin trabajo y reanudaron los saqueos y el pillaje por toda Sicilia. Fue en ese momento donde el emperador bizantino Andrónico II solicitó ayuda urgente a toda Europa ante el gran avance que el imperio turco realizaba desde hacía años en territorio bizantino, y Federico
contempló entonces la posibilidad de deshacerse rápidamente de los almogávares, momento donde instó al antiguo caballero templario, Roger de Flor, a comandar a todos aquellos hombres hacia el este. Roger era un mercenario nacido en Sicilia, que fue expulsado de la Orden del Temple al ser acusado de apropiación indebida de riquezas en Tierra Santa, por lo que para eludir un posible juicio y observando la gran admiración que despertaba entre sus soldados, aceptó comandar a todos aquellos guerreros, fundando la llamada Gran Compañía Almogávar. Esta fuerza, también llamada por el Papa Gran Compañía Catalana o Gran Compañía Oriental, conformaba grupos de antiguos pastores, caballeros, escuderos y un gran número de almogávares catalanes, aragoneses, navarros, valencianos y mallorquines, quienes partieron en el verano de 1302 hacia Constantinopla, contando con 36 naves y un ejército de 6.000 soldados. La Gran Compañía llegó a Constantinopla en enero de 1303, donde realizaron un gran desfile delante del emperador y fueron posteriormente alojados en el barrio de Blanquerna. Su llegada fue bien recibida por los bizantinos, pero a la ciudad también llegaron tropas genovesas, amigos del Imperio bizantino, pero rivales a los aragoneses, ya que ambos se disputaban las aguas del Mediterráneo, y consideraban que la presencia de la Compañía Almogávar era una grave amenaza para sus intereses en el Mediterráneo oriental. La tensión de mantener en la misma ciudad a dos bandos enfrentados se plasmó el día de la boda de Roger de Flor con María de Bulgaria, matrimonio que representaba la amistad entre almogávares y bizantinos, siéndole entregado a Roger el título de Gran Duque y comandante de la flota bizantina. En esa celebración, a las puertas del Palacio de Blanquerna, se presentaron tropas genovesas agitando la bandera de la República de Génova, hecho que los almogávares consideraron un acto de soberbia y desafío hacia ellos, por lo que ondeando la bandera de Aragón salieron armados de los cuarteles y realizaron una terrible masacre donde más de 3.000 genoveses fueron asesinados en las calles de Constantinopla. Este acto dejó claro que los almogávares no eran simples mercenarios, sino unas unidades militares fuertemente politizadas, muestra de la expansión aragonesa por el Mediterráneo, y ante lo cual el emperador bizantino se apresuró en enviar al frente a Roger de Flor y sus hombres para entablar batalla contra los turcos. El primer destino de los almogávares fue en las ruinas de la ciudad de Cícico, donde atacaron por sorpresa a los turcos en una batalla calificada nuevamente como masacre, ya que con apenas 4.000 soldados aniquilaron a 13.000 musulmanes, siguiendo su política de que ninguna persona con más de 10 años podía quedar con vida. Durante los siguientes meses, la compañía se mantuvo en constante movimiento en dirección hacia Filadelfia, ya que permitir que los almogávares descansaran por un breve periodo de tiempo en cualquier ciudad suponía a ciencia cierta saber que habrían disturbios y luchas incluso entre bandos aliados, ya que los soldados gastaban en muy poco tiempo más del doble de su paga, generando olas de pillaje y vandalismo, por lo que Roger tuvo siempre que exigirle al emperador la paga puntual de todas sus tropas. El avance de los almogávares puso en alerta a los señores turcos, quienes organizaron un gran ataque en campo abierto con más de 20.000 soldados hacia las fuerzas de Roger de Flor, pero nuevamente los turcos sufrieron una aplastante derrota donde, contando con poco más de 6.000 soldados, la compañía aniquiló a prácticamente la totalidad de fuerzas turcas, entrando en Filadelfia en 1304. Los éxitos de la compañía alcanzaron su máximo apogeo en julio de ese mismo año, donde los exploradores de Roger alcanzaron los Montes Tauro, el paso que conectaba Turquía con el reino de Armenia, descubriendo una gran fuerza turca de casi 40.000 soldados que planeaban abalanzarse sobre los almogávares. La compañía, en lugar de retirarse, plantó cara al enemigo en campo abierto, donde lejos de mostrar temor, los soldados se felicitaron mutuamente por la gran victoria que estaban a punto de lograr, y estando cara a cara con los enemigos, los almogávares afilaron sus espadas al grito de despertaferro, y acto seguido cargaron directamente contra los turcos, gritando «Aragón», desatando una infernal lucha que duró hasta el anochecer, siendo dicho encuentro la mayor y más destacada victoria de los almogávares. Poco a poco, las acciones de la compañía llegaron a oídos del emperador, quien recibió importantes quejas de grandes señores bizantinos que acusaban a Roger de actuar como un caudillo y no como un mercenario al servicio de Bizancio, pero el emperador, aun a pesar de mostrar preocupación por el poder de los almogávares, decidió entregar a Roger el título de César, acto que los señores bizantinos no estaban dispuestos a aceptar, ya que consideraban que la presencia de los aragoneses suponía una amenaza mayor que la propia invasión turca. Después de algunas nuevas victorias, el hijo de Andrónico II, el coemperador Miguel IX, invitó a Roger de Flor y a sus mejores hombres a una gran ceremonia en su honor, en su palacio de Adrianópolis. Allí, el 5 de abril de 1305, bebiendo y festejando el éxito de las últimas campañas,
Roger y sus hombres fueron sedados y posteriormente asesinados y descuartizados por mercenarios alanos a las órdenes del emperador, que acto seguido ordenó destruir a las fuerzas almogávares restantes en Galípoli y arrestar allí a todos sus líderes. El ataque a Galípoli se saldó con un resultado incierto, ya que aun logrando derrotar a gran parte de la compañía y dejarla con poco más de 1000 hombres, estos supondrán la peor pesadilla para los bizantinos, pues aun sin contar con un líder que los guiase, los almogávares restantes serán capaces de sembrar el terror por todas las regiones de Tracia y Macedonia en la llamada Venganza Almogávar, un episodio donde todos aquellos soldados atacaron sin piedad cualquier enclave bizantino sin importar las bajas civiles que causaran, llegando a asentarse como señores feudales en los ducados de Atenas y Neopatria, siendo incluso excomulgados por el Papa de Roma. Aun a pesar de su breve presencia en los Balcanes, el recuerdo de la venganza almogávar siguió en la mente de los ciudadanos de aquella región por muchos siglos más, debido a la magnitud de los hechos vividos y la devastación que estas tropas causaron. Tanto es así que en la cultura popular búlgara, albanesa y griega se comenzó a utilizar la expresión Catalani, como representación de un gran monstruo que destruye ciudades y rapta a los niños que no se portan bien. Aun contando que la compañía se extinguió a finales del siglo XIV, muchas de sus acciones perduran en el presente, ya que todavía hoy en día existen cientos de refranes y dichos populares que recuerdan a la compañía almogávar, y de hecho, cualquier ciudadano de Cataluña tenía prohibida la entrada a ciertos lugares de Grecia, como era el caso del Monte Athos hasta el año 2005, fecha en que Cataluña realizó un importante pago por los daños causados. Y aunque los hechos vividos en la época almogávar poco a poco fueron esfumándose con el tiempo, todavía perduran asociaciones y entidades que recuerdan mediante actos simbólicos la influencia de la Corona de Aragón por todo el Mediterráneo, dejando para la historia y el folclore popular el recuerdo de unos guerreros considerados por muchos como los mayores guerreros de su época.